Mis estimados, espero encontrarlos muy bien. Aquí se viene el primer video sobre la Torá directamente. Todos los videos que subo son sobre la Torá, pero muchas veces son indirectamente. Sabes que me dedico a estudiar la Torá y comparto algunas reflexiones durante mi estudio. Ahora bien, me encontré con muchas personas que me preguntan qué es la Torá, Leandro. Explícame un poco más, quiero entender qué es la Torá, para quién es, cómo funciona. Ok, entonces dije, vamos a hacer video introductorio sobre la Torá. Este video va a durar un poquito más de los videos usuales de un par de minutos porque tengo que ir paso por paso explicándote qué es la Torá, quién la escribió, cuándo sucedió, cómo funciona y más. Antes de comenzar es importante que consideres que no soy un rabino y no soy una autoridad alágica de ninguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están los profesionales y yo no soy de los profesionales. Yo soy un artista, digámoslo así. No me considero y no me atrevo a ser considerado o a aceptar que me consideren como una autoridad en temas tales como la Torá. Ahora bien, sabes que soy judío, que amo a Dios, que estudio la Torá todos los días y que tengo una enorme pasión por lo que voy aprendiendo en mi estudio de la Torá y que también tengo un gran placer en compartirte a través de las redes sociales, a través de las pláticas y a través de los libros lo que voy descubriendo, lo que voy aprendiendo. Así que esto es importante que lo consideres antes de que comencemos este video que ya comenzó hace un ratito. Primera pregunta, ¿qué es la Torá? La Torá es el manual de instrucciones que Hashem en hebreo quiere decir el nombre. Es una forma de nombrarlo sin nombrarlo porque no queremos decir su nombre en vano. Es el manual de instrucciones que Hashem nos entregó en el monte Sinaí, que Moshe nos escribe, que Dios nos escribe a través de Moshe, y a través de este manual de instrucciones vemos la historia del mundo, la historia de nuestro pueblo y qué tenemos que hacer, que sí, que no. Hay mitzvot positivas, cosas que sí debemos hacer, hay mitzvot negativas, cosas que no debemos hacer, y lo utilizamos como el manual de instrucciones para construir una buena vida y para cumplir con el propósito de nuestra existencia. Específicamente, cuando decimos Torá, nos podemos referir, en primer lugar, a los 5 libros de Moshe. En hebreo decimos al Humash. ¿Por qué? Porque Humash viene de Hamesh, que quiere decir 5. Nos referimos a los 5 libros de Moshe que escribió durante los 40 años en el desierto, desde el momento de la salida de Egipto del pueblo hasta la llegada a la tierra de Israel. Al día 50 de la salida de Egipto recibimos en el monte Sinaí las tablas de la ley y Moshe escribe estos 5 volúmenes. A partir de ese momento, que sucedió hace un poco más de 3300 años, nos dedicamos a copiar la Torá y a hacer copias exactas para que no se pierda ni una coma. Hoy encontrás una Torá o más de una Torá en cada sinagoga, suele estar en rollos de papiro escrita, y también encontrás versiones en librerías judías de la Torá escrita ya impresa, ya en forma de libro. Es un libro sagrado más accesible. Cuando decimos Torá, nos referimos a los 5 libros de Moshe y también nos referimos a los 24 libros del Tanaj. Tanaj es un acronismo de 3 títulos: Torá, Nevi'im
y Ketubim, que sería el Humash, profetas y escritos. Torá ya te comenté que es el Humash, los 5 libros de Moshe. ¿Y qué es Neviim y Ketubim? Profetas y escritos. Moshe es el mayor profeta, el profeta más grande de la historia. Dios directamente hablaba a través de él y hablaban cara a cara. Tenían una relación muy cercana. Sin embargo, hubieron muchos otros profetas a lo largo de la historia. El mundo fue avanzando en distintos estadios. Con el tiempo nos fuimos alejando de Dios en cierto aspecto. Mejor dicho, Dios se fue ocultando. En una época habían profetas, habían muchos profetas, y Dios se revelaba a través de estos profetas, y los profetas decían mensajes divinos. La época de los profetas ya pasó. Dios no está tan cerca, aparentemente, como antes, que hablaba directamente a través de profetas. Ahora está un poquito más oculto, pero mirá lo que sucede por este ocultamiento a través del tiempo. Ahora tenemos internet, ahora tenemos esta transmisión que llega a todo el mundo. Significa que Dios se fue ocultando, pero por otro lado, el mundo se fue complejizando y fuimos teniendo mayor maestría sobre el aspecto material del mundo, que no es casualidad, porque probablemente esta maestría del aspecto material del mundo es la que nos permita cumplir el objetivo de la existencia del mundo que nos la da Hashem, Dios, a través de la Torá, que es hacer un hogar para Dios aquí en el mundo. Entonces, ¿qué es Neviim? ¿Qué es profetas? Neviim son libros de profetas que escribieron después de la época de Moshe. Después de que llega el pueblo judío a Israel, empiezan a aparecer profetas, muchos profetas, y varios de los libros, varios de los textos, varias de las revelaciones de estos profetas son registradas en Neviim, profetas. ¿Y qué son los escritos? Los escritos son los escritos del rey David, del rey Salomón y otros personajes muy importantes de la historia judía. Ahora bien, cuando decimos Torá, no solo nos referimos al Humash, a los 5 libros de Moshe, y no solo nos referimos al Tanaj, al Humash, más Neviim y Ketubim, que son los 24 tomos, sino que además nos referimos a los 63 tomos de la Mishnah y a los 36 tomos de la Gemara. ¿Qué es esto? Esto es el registro de la ley oral. La Torá es la ley escrita. Está escrito en papel, en pergamino. Todas las leyes y todo lo que Hashem nos dio a través de Moshe, cómo vivir una vida, cómo construir una relación, cómo hacer cada área de la vida en forma divina, está escrito en la Torá. Ahora bien, también es muy importante la Torá oral, además de la Torá escrita. ¿Qué es la Torá oral? Una cosa es lo que está escrito en papel y otra cosa es la interpretación de lo que está escrito en papel y la aplicación de lo que está escrito en papel. Inicialmente lo tenían a Moshe. Entonces Moshe decía, esto es lo que dice Dios y así es como lo hacemos. Y todos iban y lo hacían. Pero Moshe fallece antes de que el pueblo entre a Israel. Y a partir de ese momento, bueno, nos encontramos con una generación que dice, Moshe me dijo que así debo hacerlo, muy bien, lo hago así. Moshe nos dijo que así debemos hacerlo, muy bien, así lo hago. Se lo enseñan a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Así nos dijo que tenemos que hacerlo, así lo hacemos. Y se mantenía muy bien la tradición oral, el cómo lo hacemos a través de las generaciones, hasta que comenzaron las invasiones a la tierra de Israel. Inicialmente, cuando el pueblo judío vivía en Israel y solo en Israel,
y estaban las 12 tribus en cada área de Israel, sabían qué es la Torá, sabían cómo aplicar la Torá y se manejaban muy bien. Sin embargo, conoces un poquito de historia del mundo, hay países que dicen, yo no estoy conforme con lo que yo tengo, yo quiero lo que mi vecino tiene. No habían leído la Torá. Estaban envidiando lo que tiene su vecino. ¿Y sabes lo que pasó? Empezaron las invasiones. Israel, a partir de ese momento, tuvo 5 invasiones. La invasión de los asirianos, la invasión de los babilónicos, la invasión de los persas, la invasión de los griegos y la invasión de los romanos. Y aquí empezó a haber un problema. ¿Por qué? Porque los asirianos fue una invasión más o menos amable, porque no expulsó al pueblo judío. Simplemente dijeron, nosotros mandamos. Ustedes vivan, hagan su cosa, pero nosotros mandamos. Los persas fueron muy amables, fueron parecidos a los asirianos. Ustedes hagan sus cosas, nosotros mandamos. Se mandaron algunas cosas especiales, pero esto no es una plática de historia. En otro video podemos hablar de lo que pasó en cada una de las invasiones. Ahora bien, los babilónicos, que son los que destruyen el primer Beit HaMikdash, el templo que construye el rey Salomón, Shlomo, los babilónicos inicialmente dejan que el pueblo judío viva en Israel. Pero luego de algunas travesuras, los babilónicos expulsan a gran parte del pueblo de Israel. Esto hace que los sabios de esa época se asusten y digan, si nos vamos de Israel, la tradición oral va a ser un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo garantizamos que todos cumplan las leyes de la Torá si no hay supervisión? Si uno está por acá, el otro por acá y por acá. Entonces tomaron una decisión muy subida de tono, que fue bajar a escrito las leyes orales. Estaba la Torá escrita, estaba la Torá oral. La Torá oral es la tradición, es esto hacemos así, esto lo hacemos así. Y en ese momento dijeron, vamos a bajar por escrito las leyes orales. Y eso es lo que llamamos Mishnah y eso es lo que llamamos Gemara. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah son los Tanaim, unos sabios que se acordaron cada una de las leyes orales, cada una de las aplicaciones de las leyes escritas y las repetían y se las sabían. Las repetían en hebreo, las repetían en arameo, depende de la época, depende del área, y las repetían. Entonces decidieron bajarlas por escrito. Y hay 63 tratados de Mishnah, 63 volúmenes de todo lo que bajaron de la tradición oral escritas en hebreo y arameo. Ahora bien, ¿qué pasó? Pasó el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, varios años después, nos encontramos con que algunos empiezan a debatir, no, pero esto que está escrito acá sobre esta ley no funciona tan así. Esto tendría que hacerse así. Y el otro dice, no, esto no funciona como vos decís. Esto es así, tendría que hacerse así de otra forma. Entonces empieza un debate. Este debate es lo que llamamos Gemara, que es el debate de los Amoraim, que batallan ahí a nivel filosófico, intelectual, y debaten sobre cómo aplicar bien cada una de las leyes escritas en la Torá. Dicho esto, cuando un judío te dice Torá, se refiere al Humash, los 5 libros de Moshe, al Tanaj, que es el acronismo de Humash, de Torá, de Nevi'im y Ketuvim, que son Humash, Torá, profetas y escritos. Y también nos referimos a la ley oral, a los 63 tratados de Mishnah y a los 36 tratados de la Gemara. ¿Qué trae la Torá dentro? La Torá trae la historia del mundo, comenzando por la creación en 6 días, el 7º día de descanso, la historia del jardín del Edén, de Adán y Java, de la expulsión, el pecado original,
la historia de sus hijos, de Caín, de Abel, ahí la batalla que tuvieron estos hermanos, de Set, las 10 generaciones desde Adán hasta Noa, de cómo la humanidad estaba pervertida, no estaba haciendo las cosas bien y Dios decide inundar al mundo y le dice a Noa, armate una arca, y cómo ellos se guardan en el arca, se guardan en las palabras. Las 10 generaciones, desde Noa hasta Abraham, el primer patriarca, el primer rebelde, que ante un mundo que hacía las cosas no muy bien, dijo, no hay muchos dioses, está Shem, está Dios, y hay cosas que están bien, y hay cosas que no están bien, y esto que estás haciendo no está bien. Por ejemplo, en esa época se practicaba el infanticidio, que no es apropiado, y Abraham fue el primero que se paró y dijo, eso no se hace, no está bien. Nos encontramos con la historia de Abraham, con Sara, con el Lej Lejá. Hashem, Dios les dice, salgan del pueblo, de la tierra donde naciste, del hogar de tu padre, y anda donde te voy a enviar, y cómo llegan a Canaán, y cómo van a Egipto, y cómo vuelven, y todas las aventuras, y el nacimiento de Ismael, y el nacimiento de Itzhak, el segundo patriarca, y luego nos metemos en la vida de Itzhak, y las aventuras de Itzhak, y el nacimiento de Esau con Jacob, el tercer patriarca. Y luego nos encontramos con las aventuras de Jacob. Muchas aventuras. Tengo que comentar, obviamente. Nos encontramos con Ribka, con Rebeca. Nos encontramos con Raquel y Lea, con nuestras matriarcas. Y la historia sigue con los 12 hijos de Jacob, con las tribus de Israel, con la migración a Egipto, con las vacas gordas y las vacas flacas, la prosperidad judía en Egipto, luego la esclavitud en Egipto, y ahí se introduce en el segundo libro de la Torá, en Shemot, a Moshe. Nos encontramos con la historia de que los astrólogos le dijeron al faraón, van a ser un muchacho que te va a meter en problemas. Entonces el faraón se le ocurre la amable idea de decir, Sakakum, Satatamtum, a los niños vamos a arrojarlos al Nilo. Un problema. Nos encontramos como la madre de Moshe lo salva, como Moshe termina criándose en el palacio como si fuera un príncipe egipcio, como Moshe se rebela para cuidar a su pueblo Israel, a su pueblo judío, y nos encontramos luego con la historia de la revelación de Hashem a Moshe, que le dice, anda a liberar al pueblo. Las 10 plagas, la huida de Egipto, luego la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y luego todas las aventuras que continúan a lo largo de 40 años en el desierto, con muchas leyes, con conteos, con consejos, con reflexiones y más, hasta la llegada a la tierra de Israel, donde termina el Humash, los 5 libros de Moshe, y Moshe se nos va en ese momento de la historia. Esta es la historia de la Torá. Te acabo de, obviamente, hacer un resumen muy simple. Es bastante grande la Torá. Traté de hacerte un rápido y amable resumen que te sirva para entender qué es lo que dice la Torá. Ahora bien, todo lo que te acabo de decir es lo que llamamos lectura simple de la Torá. Te acabo de contar lo que dice la Torá. Pero el hebreo es una lengua mística. Y el hebreo trae muchos significados. Cada letra en hebreo, hay un mundo ahí adentro. Y las palabras se escriben sin vocales, las vocales son puntitos. Pero en la Torá están escritos sin los puntitos. Esto hace que una palabra pueda tener otra interpretación
de acuerdo a cómo acomodás las vocales. A la vez cada palabra tiene un root, tiene una raíz de 3 letras, que a veces le falta una letra, a veces se agregan letras. Entonces empezamos a investigar, a profundizar en el estudio de la Torá y nos encontramos con un mundo. No solo nos encontramos con esta historia, sino que nos encontramos además con un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones donde Hashem nos dice cómo vivir, cuál es el sentido de nuestra existencia, para qué estamos acá, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cómo construir un negocio, cómo ser buenas personas, cómo construir una familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo construir una vida saludable y más. Nos encontramos con el manual de instrucciones de la vida. Eso es la Torá. Y no solo se queda ahí. Vos pensás que esto sucede, la entrega de la Torá, hace más de 3.300 años, y todavía todos los días estudiamos, un pueblo entero, una nación entera estudiando todos los días la Torá, y todavía se descubre mucho, porque tiene distintos niveles de profundidad. Lo que te conté inicialmente es todo lectura simple, pero después hay una lectura alusiva, metafórica, hay una lectura interpretativa, hay una lectura oculta, hay una interpretación de la lectura oculta. Es un manual de instrucciones divino de cómo vivir la vida, y al estudiar la Torá conectamos con Hashem, con Dios, porque es lo que nos dio. ¿Cómo sabemos que la Torá no se equivoca? Que este manual de instrucciones está en lo cierto y no está equivocado. Esta sería una muy buena pregunta. Y acá tenemos que volver a la entrega de la Torá. La entrega de la Torá fue una revelación, no ante una persona. No es que vino una persona y dijo, a mí se me reveló Dios y esto es lo que dijo. Y bueno, ¿hay testigos? No, no hay ningún testigo. Yo lo digo. Bueno, no fue así. La entrega de la Torá es una revelación ante más de 1.000.000 de personas. ¿Sabes lo que es un evento con más de 1.000.000 de testigos? No es que vos estabas en tu casa y sentiste algo, sino que 1.000.000 de personas a los pies del monte Sinaí fueron testigos de tremenda revelación. Se dice que fallecieron y Dios tuvo que enviar un ejército de ángeles a revivirlos de lo fuerte que fue la revelación divina, la entrega de las tablas de la ley. Y esta revelación es la base del judaísmo. En el judaísmo consideramos Dios es quien manda, todo es Dios, pertenecemos a Dios, y la Torá es la revelación que nos dio, es el texto que nos dio. Nuestra religión se sostiene sobre esta revelación. Entonces, no podemos considerar ni siquiera pensar o jugar con la idea de que Dios se puede equivocar. ¿Cómo Dios se va a equivocar? Sería muy vanidoso de nuestra parte decir, las cosas no son como yo quiero que sean, el problema no soy yo, el problema es Dios. Dios se equivocó, esto tendría que ser como yo digo que sea y no está siendo como yo digo que sea porque Dios se equivocó. No sería una... Dios no permita que diga, lo estoy diciendo en chiste, pero que piense ni yo ni nadie así, porque no sería una buena ni sana forma de pensar. ¿Qué es lo que decimos? Dios no se equivoca. Si Dios nos dio la Torá está perfecta, no tiene ni una coma equivocada, ni un punto equivocado. Por eso está prohibido cambiarle, modificarle, ni una limita se puede modificar a la Torá. Es un texto revelado, es un texto que viene directamente de Dios. Entonces, por eso cuidamos tanto la Torá. Y lo que hacemos es estudiar esta revelación divina. Dios nos da esta revelación, nos da este texto, ok, vamos a estudiarlo. ¿Hay algo que no entendemos? Bueno, vamos a preguntarle a alguien que entiende más que nosotros, vamos a profundizar, vamos a investigar, vamos a discutir, pero
lo que seguro no vamos a adaptar la realidad a nuestra interpretación. ¿Qué quiere decir? No vamos a decir, no, porque yo quiero que sea así, lo que voy a hacer es cambiar lo que dice en la Torá para que se adapte a lo que yo tengo ganas de que sea. Eso no está permitido. La Torá está en lo correcto, nosotros somos los que nos adaptamos a la Torá. ¿Quién escribió la Torá? La Torá la escribió Hashem, la escribió Dios. Es una revelación divina. Pero Leandro, hay lugares que dicen la Torá de Moshe. Sí, es cierto, porque la Torá también la escribió Moshe. Pero Leandro, escúchame, esto suena medio loco. Me estás diciendo que la Torá la escribe Dios y también me decís que la Torá la escribió Moshe. Aquí hay un punto importante, que es que Moshe es un profeta. Y no solo es un profeta, es el profeta. Es el profeta más grande de la historia, más importante de la historia. Y las palabras de un profeta no son sus palabras. La profecía es Dios hablando a través de la boca de una persona. Significa que cuando decimos la Torá de Moshe, también estamos diciendo la Torá de Dios, de Hashem. Porque lo que este gran, enorme profeta dijo y escribió eran las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Y serán las palabras de Dios, porque dentro de los tan bonitos atributos que encontramos en Dios, difícil de describir, imposible de alcanzar con nuestro intelecto, es que lo que fue, es y será de Dios. Es eterno. Su verdad no es temporal, su verdad es eterna. Cuando Moshe y Dios escribieron la Torá, fue durante los 40 años del desierto. Sin embargo, en el Talmud nos encontramos con un debate, dos opiniones. Una es que la escribió a lo largo de todo el recorrido y otra es que lo escribió al final de sus días. ¿Y quién escribió la última parte de la Torá donde habla de la muerte de Moshe? Muy buena pregunta. Hay dos opiniones también en la parte de los debates ahí entre rabinos sabios, Amoraim, en la Gemara. Unos dicen que lo escribió Moshe mismo. Dios se lo dictó. Dios le dictó a Moshe que escriba también la parte que iba a venir adelante, la parte de su muerte, y que Moshe lo escribió en lágrimas. Otro comentarista dice que lo escribió Yoshua. Yoshua era el asistente predilecto de Moshe. Era como una luna ante el sol que refleja la luz del sol, que absorbía y reflejaba lo que Moshe decía, lo que Moshe enseñaba, a tal punto que Yoshua se transformó en el líder del pueblo judío, el líder de Israel en la entrada a la tierra prometida. ¿Podemos cambiar la Torá? No, de ninguna forma. Es una revelación divina. No es nuestro trabajo cambiarla. Y acá hay un tema importante, que es que muchos agarran y dicen, no, la verdad es esto. Y si la Torá lo dice opuesto, la Torá está equivocada. Dios no lo permita ni en chiste. ¿Cómo? Si nosotros venimos de esta revelación, somos el pueblo de esta revelación, somos el pueblo a quien Dios, Hashem, le revela esto, es importantísimo, es enorme, enorme. Si Dios lo dijo, es así. Y si las cosas me gustaría que fuesen distintas a como las dice, me tengo que analizar a mí. Por lo menos así lo vemos en el judaísmo, no lo vemos como, no está haciendo como quiero, voy a adaptar la realidad como yo la quiero. No. Las cosas son como están escritas en la Torá, las cosas son como Hashem, como Dios nos indica. Y nuestro trabajo es aprender y hacer. ¿Pero qué? ¿Hay sabiduría solo en la Torá y no hay sabiduría en otros lados? No. Dios le dio sabiduría y le dio ciertos atributos a cada una de las naciones del mundo. Cada una de las naciones del mundo,
cada uno de los pueblos del mundo recibió ciertos atributos especiales. Cada pueblo tiene lo suyo. Al punto tal que también en la Torá, en uno de los comentarios nos encontramos que si escuchamos, si somos testigos de sabiduría de otro pueblo, de otra nación, tenemos que creerles. Escuchemos. Lo que no tenemos que creerles es cuando dicen tener Torá en otra nación. ¿Por qué es esto? Porque la Torá, eso es lo que le dio al pueblo judío. A cada pueblo le dio lo suyo. Al pueblo judío le dio la Torá. Lo que tiene el pueblo judío es la Torá. Otro pueblo tiene lo suyo. Cada pueblo tiene lo suyo. Y la Torá misma no dice si te encontrás con otro pueblo que tiene sabiduría. Escuchá, es verdad, créele. Entonces, ¿qué? ¿La Torá es sola para judíos? No, la Torá no es sola para judíos. La Torá fue entregada al pueblo judío y el pueblo judío es el representante oficial de la Torá, para decirlo de alguna forma. En la Torá nos encontramos gran parte, la mayor parte está dedicada al pueblo judío y son manuales de herramientas, indicaciones de cómo vivir la vida y cómo ser una luz ante las naciones. ¿Qué quiere decir ser una luz ante las naciones? Cómo el pueblo judío debe iluminar al mundo, debe ayudar al mundo, debe guiar en términos morales, en términos divinos al mundo. Sin embargo, también en la Torá nos encontramos con leyes para otras naciones. Por ejemplo, nos encontramos con las 6 leyes que le da Adán y luego la 7ª que le da a Noa, y por eso las llamamos las 7 leyes de Noa, que son para todos los descendientes de Noa. ¿Y quiénes son los descendientes de Noa? Vos sos descendiente de Noa, yo también, somos todos nosotros descendientes de Noa. Y descendientes de Noa no es solo el pueblo judío, son todas las nacionalidades. ¿Por qué? Porque Dios, todo el agua, ¿no?, inundó el mundo. Hizo que Noa con su familia se coloquen en este arca que lo hizo construir junto a los animales y le dio ciertas leyes, y todos los descendientes de esta familia de Noa somos nosotros, somos todos nosotros. Sos vos que estás viendo este video, soy yo, soy mi vecino y mi vecina. Estas 7 leyes, las 7 leyes de Noa, son importantes, son útiles estudiar y profundizar. Te las voy a decir rápidamente. En otro momento puedo hacer un video especialmente sobre las leyes de Noa, que es apasionante, es muy interesante. No blasfemar, creer en Dios, no idolatría obviamente. No matar, no robar, no adulterio. Establecer tribunales de justicia en cada territorio y respetar la justicia, y no crueldad animal. Las 7 leyes de Noa, esas son para todos. La Torá es una guía, wow, es espectacular. Y si te interesa estudiarla, recomiendo porque hace mucho bien, trae mucho bien. ¿Es lo mismo sabiduría que Torá? No, no es lo mismo sabiduría que Torá. Torá incluye la sabiduría y tiene mucho más que sabiduría. Te voy a dar algunos ejemplos. La sabiduría te dice qué es. La Torá te dice lo que Dios quiere y cómo lograr lo que Dios quiere. La sabiduría te dice lo que es ahora. La Torá te dice lo que fue, lo que es y lo que será. La sabiduría te informa. La Torá te educa. No solo te da la información, sino te dice cómo utilizar esa información. ¿Y qué con lo que no se encuentra en la Torá? ¿Todo está en la Torá, Leandro? ¿No hay algo que no esté en la Torá? Hay cosas que no están en la Torá, es cierto. Por ejemplo, no encuentro en la Torá el manual de instrucciones de cómo utilizar mi nueva computadora o cómo cocinar una buena pizza vegana. Eso no lo encuentro en la Torá. Sin embargo, la Torá
además de darme el manual de instrucciones de todo lo que es importante en la vida, me dice cómo comportarme ante aquello que no incluye. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la parsha, en la parte de los espías, donde llegan al borde de Israel, los líderes de las tribus le piden a Moshe enviar espías para ver qué tal está ahí adentro de la tierra prometida, y Moshe va y le pregunta a Hashem, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enviamos espías o no? Y Hashem le dice por primera vez en la Torá, vos decidís. Nos encontramos con que hay ciertas decisiones que Hashem, Dios nos dice, vos decidís. Ahora bien, luego por los acontecimientos que suceden en esa parsha, descubrimos que el vos decidís no quiere decir vos hacés lo que quiera y no hay consecuencias, sino que quiere decir vos decidís, pero sabés que lo que vos hacés tiene consecuencias. Y si tomás una decisión que vayas o no vayas, que hagas o no hagas, no hay un problema. Pero el que lo hagas después, al hacerlo, puedas hacer algo que está mal o bien, vas a tener las repercusiones por eso que está mal o bien. Te lo voy a traducir. ¿Dónde encuentro en la Torá que si tengo que ir a ver esta película o no hoy? No, eso no te aparece en la Torá, no te dice si tenés que ir a ver esta película, pero sí te dice que si elegís ir a ver la película, comportate como un decente ser humano y hacé las cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque si vas a ver la película y haces algo que no está bien, tenés consecuencias negativas. De la misma forma, si decidís no ver la película, está todo bien. Pero asegúrate que en ese tiempo que no estás yendo a ver la película, estés haciendo algo que es bueno y no hagas algo que es malo. Entonces, lo que la Torá nos dice sobre lo que no está incluido en la Torá es, hay ciertas cosas que está todo, vos decidís, pero sabé que hay consecuencias. Por otro lado, también en la Torá nos encontramos con que Hashem, Dios, acepta la idea de Istro, el suegro de Moshe, cuando le dice, ¿por qué no pedís un poquito de ayuda, organizás ahí a los viejos y los sabios del pueblo para que te ayuden a organizar? Tenés un pueblo de más de 1 millón de personas, es mucho peso para vos solo estar organizando todos los temas. Y a partir de esto nos encontramos con que Hashem nos dice, si hay algo que no entendés, si hay algo que no sabes, anda a preguntarle a los sabios, a los líderes de tu pueblo, en el caso del pueblo judío, a los líderes de tu pueblo, los sabios, los jueces, ¿qué te van a decir? Que van a entender más que vos y te van a decir esto es apropiado y esto no. Más de 3.300 años pasaron y todos los días estudiamos la Torá. ¿Por qué estudiamos la Torá? ¿Para qué estudiamos la Torá? Para alinear nuestra mente y nuestro corazón con Dios. Para que nuestras palabras estén alineadas con Dios. Para que nuestros actos estén alineados con Dios. Este es el video que es la Torá. Espero que te sea útil, espero que te sirva. Estoy respondiendo a una pregunta que me hicieron varios porque ya son, creo que más de 300, 400 o 500 videos que he subido a YouTube como plataforma principal y también compartido en otras redes sociales, en donde doy herramientas para las relaciones de pareja, para tu negocio, para tu salud y más. Y la gran mayoría de estos videos, no quiero decir todos porque si hay equivocaciones en alguno de esos videos son la parte en donde no seguí la Torá, son la parte donde metí a mi ego. Pero digamos, la mayor parte del contenido que encontrás en esos videos viene del estudio que hago de la Torá. Y sé que te interesa, muchas veces me han preguntado, ¿de dónde sacás todo eso? Y digo, de la Torá. Entonces, varias veces, ¿qué es la Torá? Explícame un poco más. Por eso me pareció apropiado hacer este video introductorio de qué es la Torá.
Espero haberte respondido muy bien a tu pregunta y voy a tratar de hacer más videos de este estilo si te gusta, si te sirve. Si querés recibir mis videos acá en YouTube, a mi derecha vas a ver una carita mía chiquita con sombra que dice subscribe. Apretá el botón de suscribirte. Suscríbete y vas a ir recibiendo cada video nuevo que subo. Espero que te sean útiles. No dudes en enviarme tus comentarios. Escribime aquí debajo del video tus comentarios. De a poquito trato de ir leyendo cada uno. Y todos los que tengo una respuesta apropiada, doy respuesta al comentario. Gracias. Que tu día termine muy bien y hasta el próximo video.